Sobre los contratos interadministrativos, ¿sí? Sobre los contratos interadministrativos. En la presentación muy sencilla tienen la parte normativa que nos permitirá desarrollar los conceptos que a continuación presentaré. Primero vamos a definir qué es un contrato interadministrativo. Contrato interadministrativo. Entonces, es el que celebra entre sí dos o más entidades públicas. Es el que celebran entre sí dos o más entidades públicas, mediante el cual una entidad pública se compromete a adelantar una serie de contraprestaciones o de obras a favor de la otra, a cambio de recibir una suma de dinero. Entonces, lo celebran entre sí dos o más entidades públicas, mediante la cual una entidad pública se compromete a favor de la otra a ejecutar obras, a prestar servicios o a suministrar bienes a cambio de recibir un precio. Así brevemente el contrato interadministrativo. Un ejemplo: yo soy municipio de Villavicencio, necesito construir o arreglar una vía pública del casco urbano del ente territorial. Valor de esa obra, 7.000 millones de pesos. Perfectamente podré acordar ese contrato con el departamento del Meta o del departamento de Cundinamarca. El alcalde llama al gobernador del departamento del Meta o del departamento de Cundinamarca y dice: se le demos este contrato interadministrativo, según los estudios previos su precio corresponde a 7.000 millones de pesos, y lo firman directamente, ¿sí? Lo firman directamente sin necesidad de convocatoria pública alguna. O el municipio de Villavicencio necesita construir una red de acueductos veredales, valor 7.000 millones. Perfectamente podrá acordar con el departamento, con otra entidad pública, para adelantar esos trabajos por el valor de 10.000, de 15.000 millones de pesos, y lo negocian directamente. Todos los contratos deben tener ¿qué? Estudios previos, ¿sí? Todos los contratos deben tener ¿qué? Estudios previos. Contrato interadministrativo. Hago un paréntesis. En relación con los contratos interadministrativos, surge el siguiente interrogante. Yo soy alcalde del municipio de San Gil Santander, ¿sí? O de San Barroca Santander. Necesito, como alcalde, manejar los recursos de la entidad territorial, y voy a abrir una cuenta corriente en el Banco de la Vivienda o en el Banco Agrario, etc. La pregunta es: ¿ese contrato requeriría de estudios previos o no requiere de alguna motivación especial para abrir esa cuenta corriente? Bien, fuera tan amable y ustedes me dan la respuesta, así a nivel general, revisando el artículo 87 de la ley 1474 del 2011, el primer inciso, ¿sí? El primer inciso. Artículo 87 de la ley 1474 del 2011, sobre maduración de proyectos, ¿sí? La segunda pestaña. Ley 1474. Artículo 87. Sí, el primer inciso. Arriba. Ahí. Dice: previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato, en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según corresponda. Con base en ese primer inciso, ¿cuál sería la impresión que ustedes tendrían? ¿Se deben tener estudios previos o no se deben tener estudios previos? Sí. Entonces, en conclusión, con base en esa norma, cuando los municipios o cualquier entidad pública
necesita aperturar una cuenta corriente para el manejo de esos recursos, debe tener estudios previos. ¿Sí? Debe tener estudios previos. Poco o nada se adelanta con este ejercicio, pero la norma sí es contundente en ese aspecto. Luego, la invitación para que más adelante no haya requerimientos de los entes de control es realizar esos estudios previos, por ejemplo, indicando por qué se escogió o por qué se evita abrir esa cuenta corriente. Uno, debe mirar en el sector o en la zona o en el lugar la solidez financiera de la respectiva entidad. Si me reconoce no algún interés sobre las sumas allí depositadas, sobre el pago de la nómina, en relación con otro tipo de ejercicios que puedan ser representativos y beneficios a la entidad estatal. En este caso, localizándolo para los respectivos municipios. Entonces, de acuerdo con esa disposición, la recomendación es que se adelante ¿qué? Estudios previos, así se trate de abrir una cuenta corriente por parte del respectivo municipio. Y la verdad debería ser consecuencia de una convocatoria pública, ¿sí? Pero, siguiendo el ejemplo de los entes de control, lo que formaliza allí es una contratación directa de la cuenta corriente, ¿sí? Y para justificarlo, como para reforzarlo, se va bajo el criterio de que eso es de apoyo a la gestión, muy forzado el criterio, ¿sí? De apoyo a la gestión, pero para justificar que se realice esa contratación directa en relación con el contrato de cuenta corriente. Entonces, bajo esa premisa, pues para que consideren algunos manejos en relación con los respectivos recursos, porque si algún día esa entidad financiera o bancaria llegas a fracasar, a ir a quiebra, etcétera, a insolvencia, etcétera, dicen, ¿usted qué estudios hizo? Así sea algo mínimo, pero usted debe ¿qué? Explicar. Una regla general, prácticamente ese criterio incluso lo debemos aplicar o lo aplicamos en nuestras vidas, en la cotidianidad, como cuando nos presentan alguna pollita, alguna polla, ¿sí? Con una dama bien bonita, o ustedes les presentan a un caballero y surgen las preguntas, estudios previos, hola, ¿y tú qué haces? ¿Sí? 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 ¿Tú qué haces? ¿Por dónde vives? ¿Sí? Si uno indica en un barrio sencillo, me encantó conocerte, ¿sí? ¿Sí? Muy amable, ¿sí? Y si es de tal familia, espero que sigamos en contacto. Si es otra, no estoy batallando con la moto y los cascos, pues me alegra mucho que te vaya bien. Miren que entonces hacemos ¿qué? Estudios previos. Esos requisitos habilitantes, ¿sí? Experiencia, ¿cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Sí? Capacidad financiera, ¿en dónde trabajas? ¿En dónde vives? ¿Sí? Requisitos ¿qué? Habilitantes. Y ustedes lo comentan en sus casas con las amigas o con sus papás, ¿y él qué hace? ¿Sí? No sé, buena gente, sí, que trata bien. Entonces, miren, requisitos ¿qué? Habilitantes. Que envuelve un poquito también ¿qué? Los estudios previos. Eres un caballero, me trae flores, me recoge, que está lloviendo, no importa, voy por ti. Pero después de que se casan, si está lloviendo, espere que pase el aguacero. ¿Sí? No te voy a recoger. Son esos giros que se dan en la vida. Entonces no olviden, estudios previos deben estar presentes en todos los contratos que celebre la administración pública. No olviden que esa ley 80 también aplica a nuestra vida cotidiana. Eso de que tú qué haces, de qué familia eres, por dónde vives, requisitos ¿qué? Habilitantes que involucran que los estudios previos. Y si son amigos, no te lo recomiendo o espera a ver qué te pasará más adelante. Bien, quería hacer ese paréntesis entonces, que el contrato de cuenta corriente que celebre las entidades públicas con las entidades bancarias o financieras deben tener estudios previos, ¿sí? De acuerdo con el artículo 87 de la ley 1474, ¿sí? De 2011. Así sea una explicación muy sucinta. Luego del paréntesis abordamos el tema de los convenios interadministrativos, ¿sí? Convenios interadministrativos. Entonces, tiene fundamento legal en el artículo 95
de la Ley 489 de 1998. Y estos convenios son los que celebran aquí, los que celebran que las entidades públicas para colaborar con otra entidad pública, ¿sí? Para aunar esfuerzos mancomunadamente, al fin de realizar actividades misionales de algunas de las entidades estatales. ¿Qué palabras distinguen un convenio? Aunar esfuerzos mancomunadamente, ¿sí? Cooperar, colaborar, ¿sí? Participar, son esas expresiones. Cuando están esas expresiones, estamos en presencia de un convenio que interadministrativo, ¿sí? Interadministrativo. Coloquialmente yo lo denomino que el convenio interadministrativo es hacer banca, ¿sí? Hacer banca para adelantar cierto tipo de actividades. En otras palabras, muy coloquialmente, eso es que hacer banca entre las entidades públicas para adelantar algunas actividades desarrolladas con esa materia. Un ejemplo, yo soy municipio de Villavicencio, necesito construir un acueducto veredal, valor 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, ese acueducto veredal. Hablo con el gobernador del departamento, con el gobernador o la gobernadora del departamento de Meta, ¿sí? Con la gobernadora del departamento de Meta, dice, bien, señora gobernadora, yo requiero construir un acueducto veredal, valor 20.000 millones. En mi presupuesto yo tengo disponible que 5.000 millones. Usted me puede colaborar, contribuir con 15.000 millones para celebrar que ese convenio que interadministrativo, para un total de ¿qué? De 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Una cuestión importante. Vayamos al supuesto que ese convenio es por 20.000 millones de pesos. Municipio aporta 5.000 millones, departamento 15.000 millones de pesos. Y luego se necesita adicionar ese convenio. Entonces, para destacar que ese convenio solo se podrá adicionar que hasta por el 50% de su valor inicial. 50% de su valor inicial. Es decir, que se puede adicionar hasta por 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Mira la pregunta. Esa adición es, teniendo en cuenta el aporte del municipio, el municipio aportó 5.000 millones. Lo van a adicionar. Significaría que solamente podría aportar 2.500 o podría aportar los 10.000 millones. Criterio. Puede aportar los 10.000 millones, ¿sí? Los 10.000 millones de pesos, una u otra entidad. Aquí no se mira el porcentaje, la entrega de los recursos que haya facilitado cada entidad estatal. Reitero, municipio 5.000 millones, departamento 15.000 millones, para un total de 20.000 millones. Lo van a adicionar, lo adicionan hasta por el 50%, 10.000 millones de pesos. Esos 10.000 millones los va a aportar totalmente el municipio o el respectivo departamento, y no hay ningún reparo en ese momento, pero lo que sí lo puede sobrepasar el 50%. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato y el convenio interadministrativo? ¿Sí? Una de las grandes diferencias. En el contrato interadministrativo siempre hay ánimo de lucro, siempre se orienta a obtener ¿qué? Una utilidad, una ganancia, una ventaja económica en el contrato interadministrativo. En el convenio interadministrativo no hay ánimo de lucro, ahí es ánimo de ¿qué? De colaboración en esta materia, ¿sí? De colaboración, de aportar recursos mancomunadamente para adelantar algunas tareas. Lo otro, en relación con el contrato interadministrativo, en relación con el contrato interadministrativo, fundamental llegar a considerar como una de las diferencias que en el contrato interadministrativo hay lugar a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, ¿sí? Hay lugar a que se restablezca el equilibrio económico del contrato. Un ejemplo, municipio de Villavicencio celebró un contrato interadministrativo con el departamento del Meta. ¿Quién va a ejecutar ese contrato? El departamento de Meta, por 20.000 millones. Pero aparecieron circunstancias sobrevinientes, una ola de verano o de lluvia que sobrepasó lo proyectado y encarece el contrato, ¿sí? Ostensiblemente, de manera manifiesta, considerable en ese orden. Es que el valor del contrato para ejecutar esas obras ya no va a ser de 20.000, sino será 25.000 millones de pesos, porque debemos reconducir aguas, adelantar canalización, adelantar adecuaciones de más vías, etc. En ese orden. Adelantar otro tipo de estructuras, porque ahora el terreno es inestable, van a fortalecer esa zona. Dice, bueno,
con sobrevenidas circunstancias que careció el contrato, el departamento está obligado a restablecer el equilibrio económico del contrato. ¿Cuánto invirtió de más usted, municipio? 5.000 millones. 5.000 millones le voy a reconocer a usted. ¿Contrato qué? Interadministrativo. Ahora bien, en algunos eventos la entidad pública necesita subcontratar. ¿Sí? En algunos eventos la entidad pública necesita subcontratar. El municipio que está ejecutando la construcción de ese acueducto, para subcontratar con un tercero, con un particular, requiere una convocatoria pública. ¿Sí? No podrá contratar directamente, tiene que haber una convocatoria pública, una licitación pública, o una selección abreviada, o una mínima cuantía, dependiendo del valor del respectivo contrato. Entonces, municipio, departamento, ¿sí? El departamento se encarga de ejecutar la obra construcción del acueducto por 20.000 millones, ¿sí? Pero no está en condiciones de realizarla con sus propios recursos. Dice, voy a subcontratar. ¿Hasta qué valor se puede subcontratar? Por vía de doctrina, hasta el 50%, ¿sí? Hasta el 50% se podrá subcontratar. Yo soy, y así debe quedar plasmado también en el pliego de condiciones. Contratistas, la entidad pública tiene que señalar, usted podrá subcontratar ¿qué? Hasta el 50%, ¿sí? Del total del respectivo contrato, ¿sí? Del total del respectivo contrato. Ya vamos a mirar el tema de la subcontratación, que es otro bloque que tengo, en este caso, establecido. Pero para adelantar algunas cosas, entonces, municipio, si va a subcontratar con un tercero, con un particular, no podrá contratar directamente. Necesariamente tiene que abrir una licitación pública dependiendo del valor del contrato, si es de mayor cuantía, o una selección abreviada si el valor del contrato es de menor cuantía, o una mínima cuantía, ¿sí? ¿Cuándo tiene régimen especial? Bien, ahora bien, yo soy municipio, ¿sí? Yo soy municipio y el departamento es quien se encarga de construir una red de alcantarillado, ¿sí? Bien, si en el municipio de Villavicencio tenemos una empresa de servicios públicos domiciliario de carácter oficial, podrá celebrar aquí un contrato interadministrativo directamente, ¿sí? Contrato interadministrativo directamente. Y ahora viene, esa empresa de servicios públicos de carácter oficial no tiene todo el personal, todo el equipo, toda la maquinaria y quiere subcontratar, ¿sí? Quiere subcontratar con terceros, o por ejemplo, yo celebro un contrato interadministrativo, yo municipio celebro un contrato interadministrativo directamente con una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial de Villavicencio, ¿sí? Valor del contrato para que instale toda la red de alcantarillado, 10.000 millones. Lo celebro directamente, ¿sí? Ahora esa empresa de servicios públicos domiciliarios va a subcontratar con terceros, a esos terceros los podrá escoger de acuerdo con su manual de contratación, ¿sí? De acuerdo con su manual de contratación. Reitero, yo soy municipio de Villavicencio. Voy a construir una red de alcantarillado del municipio. Valor, 100.000 millones de pesos. Puedo celebrar un contrato interadministrativo con la empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter ¿qué? Oficial. Porque si es particular no lo podrá hacer, tendrá que participar en una convocatoria pública. Si es una empresa privada de servicios públicos, tendrá que participar en una convocatoria pública. Entonces, en ese evento, yo soy de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, yo podré vincular o contratar a terceros directamente de acuerdo con mi manual de contratación, ¿sí? Eso es lo que establece el numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 sobre la contratación directa en esos casos, ¿sí? En esos eventos. Entonces es importante tener en cuenta esa distinción en esta materia. Es lo que señala la normativa y sobre lo que la materia también ha reiterado la sección tercera del Consejo de Estado en este orden, en esta materia. De igual manera, por ejemplo, en relación con el municipio y una empresa social del Estado, ¿sí? En relación con el municipio y una empresa social del Estado, celebran un contrato, ¿sí? Celebran un contrato con una empresa social del Estado. Y por ejemplo, en este contrato, la empresa social del Estado necesita construir obras, necesita ampliar las instalaciones de esa institución. Dice, se podrá celebrar un contrato con el municipio
para que el municipio ejecute esas obras, si tiene maquinaria, si tiene equipo, claro que sí, sí. No hay ninguna objeción en esta materia, sí. No hay ningún reparo en este orden. Ahora bien, la empresa social del Estado necesita escoger a un particular, la empresa social del Estado necesita escoger a un particular para que construya o amplíe las instalaciones, por ejemplo, para los espacios de la SUSI, o para el restablecimiento, o para mantener en un momento de atención médica especial a ciertos particulares dentro de esas instalaciones, o para los laboratorios. Perfectamente, en ese caso, la empresa social del Estado, si va a construir obras para ampliar las instalaciones, esas obras podrán someterse a su manual de contratación, ¿sí? Manual de contratación. No tiene que aplicar la ley 80 del 93, porque esas obras están en desarrollo ¿de qué? De su objeto social, ¿sí? Que es la prestación de los servicios médicos en esta materia, ¿sí? En ese caso, manual de contrataciones. Vamos a seguir inclusive. Podrán copiar el modelo de la legislación pública, pero no por ello quiere decir que aplique la ley 80 del 93. El hecho de que copie la legislación pública no quiere decir que está aplicando la ley 80 del 93, ¿sí? En eso, entonces, para reiterar, si el municipio celebra un contrato interadministrativo con una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial para instalar red de alcantarillado, esa empresa de servicios públicos domiciliarios podrá contratar a los particulares a terceros de acuerdo con su manual de contratación. Si es la empresa social del Estado que pretenda construir obras para la adecuación de las instalaciones o ampliar las mismas a efectos de la atención médica, perfectamente con su manual de contratación podrá seleccionar al respectivo contratista y se sustrae a la aplicación de la ley 80 del 93. Todas actividades que tengan conexidad, vinculación directa con el objeto social implican ese tipo y ese tratamiento del régimen de contratación especial en esta materia, ¿sí? En este orden. Si es para áreas administrativas en la ES, ahí se aplican eso. ¿El área administrativa en qué sentido? O sea, para que funcionen las oficinas. ¿Para qué? Para que funcionen las oficinas. Ah, bueno, entonces ya sí aplicaría ley 80. Debe mirar para ello el artículo 56, creo que está citado, artículo 56 de la ley 21, 50 si no estoy mal, para que lo corrobre. Bien, entonces esas consideraciones iniciales respecto a los contratos interadministrativos, que cuando se celebra un contrato interadministrativo hay lugar a que se restablezca el equilibrio económico del contrato. Si es un convenio interadministrativo, no hay lugar a que se restablezca el equilibrio económico del contrato. Miren esta hipótesis. Yo, municipio de Villavicencio, necesito construir una red de alcantarillado o pavimentar unas vías. Celebro un convenio con el departamento. El departamento me aporta 15.000 millones, yo aporto 5.000 por un total de 20.000 millones. Yo le digo, departamento, mire, se presentó una ola invernal, se presentaron crecientes de las quebradas, arrasó con unos puentes, destruyó ciertas vías, imposibilita adelantar estos trabajos. Eso tiene un valor adicional de 5.000 millones. No habrá lugar a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, a que el departamento diga, voy a sacar de mi presupuesto para compensarle. No, simplemente lo que pueden celebrar que una adición del convenio, pero como tal a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, no, a que le compensen, no hay lugar a ello, ¿sí? Entonces, eso en el convenio interadministrativo o en el contrato interadministrativo. Otro aspecto, en el contrato interadministrativo, quien paga la ejecución de esas obras en el contrato interadministrativo es quien tiene el derecho o la potestad o la facultad de terminar unilateralmente ese contrato, ¿sí? Terminar y de liquidarlo unilateralmente. Entonces, el ejemplo, yo soy municipio de Villavicencio, le pagué al departamento de Meta para que pavimentara unas vías, 15.000 millones. El departamento de Meta me está incumpliendo. Yo, municipio, soy el que tengo la potestad, la facultad de terminar el contrato. Y yo, municipio, soy el que tengo la potestad de liquidar unilateralmente el contrato. No lo hace quien lo esté ejecutando, ¿sí? De igual manera, en relación con los convenios interadministrativos, quien aporta los recursos
es que tiene la potestad de terminar el contrato, de terminar el convenio o de liquidar unilateralmente el convenio. Eso es importante, de terminar unilateralmente el convenio o de liquidar unilateralmente el convenio. Por ejemplo, yo, departamento del Meta, le aporté 10.000 millones al municipio de Castilla. El municipio de Castilla incumple en relación con la destinación de esos recursos. Digo, miren, estas obras están paradas, ¿en dónde está el dinero? Aquí es un despilfarro. En este caso, quien aportó los recursos es quien podrá terminar unilateralmente el convenio y liquidarlo unilateralmente, ¿sí? No tendrá que acudir ante el juez contencioso y presentar la respectiva demanda, sino que lo realiza directamente en ese orden. ¿Esos convenios aplican otras cláusulas excepcionales o solamente? Bien. Los convenios y los contratos interadministrativos no admiten la incorporación de cláusulas excepcionales. O sea, es muy diferente declarar la caducidad. La caducidad es cuando un contratista deja tirado el contrato, ¿sí? Dice, le declaro la caducidad porque usted dejó abandonado el respectivo contrato. Es imposible su ejecución en el tiempo que resta y esto afecta la prestación de los respectivos servicios. Aquí no se declara la caducidad. Entonces, en este caso, la entidad estatal que va a declarar el incumplimiento del contrato o el incumplimiento del convenio debe citar es el artículo 17 de la ley 1150 del 2007, ¿sí? Dice, por la cual declaro que el incumplimiento del contrato, no la caducidad, ¿sí? No van a utilizar esa expresión, caducidad. Ahora bien, celebraron el convenio o el contrato interadministrativo y allí, por un copia y pegue, se fueron las cláusulas exorbitantes, la de caducidad, interpretación unilateral, modificación unilateral. Esas cláusulas se entienden por no escritas y aunque aparezcan allí, no las deben aplicar. En un copia y pegue, en un contrato o en un convenio, se fueron las cláusulas, se incorporaron, están allí plasmadas, no las deben aplicar, ¿sí? Porque la ley prohíbe que se pacten en los contratos o en los convenios interadministrativos, ¿sí? En los contratos o convenios interadministrativos. Bien, bajo esa consideración, para señalar lo siguiente, que por regla general, los contratos interadministrativos y los convenios interadministrativos se podrán celebrar o negociar directamente. Pero hay una excepción en los que no se podrán celebrar directamente. Debe abrirse una licitación pública o una selección abreviada, ¿sí? Los siguientes contratos interadministrativos no se podrán negociar directamente. Debe haberse adelantado una licitación pública o selección abreviada. Por favor, miramos el artículo 92 de la ley 1474 del 2011. Tú ya estás preguntando. No es que tenía una duda respecto si en caso de que en vez del convenio interadministrativo al contratista, el convenio entre ¿Aló? Un convenio interadministrativo entre el municipio y una EICE, una empresa industrial y comercial del Estado. Ejemplo, a la empresa le sobran recursos, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Cómo es el trámite? A la empresa social del Estado. Al contratista le quedan recursos. ¿Cómo es el trámite? Qué pena, ubíqueme bien. Qué pena. Dale. Por el contrario, en vez de que al contratista le retomamos, por favor. Retomamos la palabra. En el convenio, sí, en el convenio interadministrativo, Celebrado entre municipio y una empresa industrial del Estado. Sí. ¿Sí? Por el contrario, en vez de que haya falta, ¿sí? Recursos sobran. ¿Cómo es el trámite o qué se hace con ese dinero? bueno, entonces en ese caso tendrá que, o sea, se liquida, ¿sí? Se liquida y se restituye a la entidad que aportó esos recursos, ¿sí? Se liquida y se reembolsa, ¿sí? Sí. Tenemos el artículo 92. Entonces, bien, dos preguntas o dos expresiones que son fundamentales tener en cuenta. Una con mayor relevancia, cuando dice que si lo ejecutan tales entidades públicas, no se podrá contratar directamente. ¿Sí? Si lo ejecutan tales entidades públicas, no se podrá contratar directamente. Entonces, miren,
Los siguientes contratos interadministrativos no se podrán celebrar directamente cuando los ejecuten las siguientes entidades. Los siguientes contratos interadministrativos no se podrán celebrar directamente cuando los ejecuten las siguientes entidades. ¿Qué dice la normativa? Bueno, dice, contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley y los reglamentos. Se podrá celebrar directamente. No se podrá celebrar directamente. Lo siguiente, se exceptúan los contratos de obra. 2. Suministro. 3. Prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y de fiducia pública. Cuando las instituciones de educación superior públicas, 1, o las sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la Asociación de Entidades Públicas o las federaciones de entidades territoriales, sean que las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. Vamos a los siguientes ejemplos. Vayamos que el municipio de Restrepo, Villavicencio y el municipio de Guamán, ¿sí?, conformar una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? El objeto esencial es contratar obra pública, ¿sí? Viene lo siguiente: yo soy municipio de Granada, necesito construir o arreglar una vía pública. Podré contratar directamente con esa entidad sin ánimo de lucro conformada por Villavicencio, por Guamán y por Restrepo. Sí. Obra pública. Se puede, con una entidad sin ánimo de lucro conformada por esas entidades, las podré contratar directamente, yo municipio de Granada, para que arreglen mi vía pública. ¿Requiere qué? De una convocatoria pública, ¿sí? Cuando sea la ejecutora, no olviden esa expresión, cuando la ejecuten esas entidades, convocatoria ¿qué? Pública, para ese tipo de contratos. Entonces, para concluir que de acuerdo con el artículo 92 de la ley 1474 de 2011, no todos los contratos interadministrativos se podrán celebrar directamente. Está la excepción contenida en esa disposición que acabo de referenciar respecto de esta materia, ¿sí? Cuando hay una mixtura entre suministro y servicios dentro del mismo convenio interadministrativo. Sí. Miremos de obra, que dice suministro, ¿sí?, de obra y suministro. Si existe una mixtura de ese contrato, un contrato atípico, estaría prohibido porque involucra esos dos elementos, ¿sí?, de obra y suministro, ¿sí?, en ese evento. No podrán distorsionar diciendo que, como es contrato atípico, que no está taxativamente señalado en esa excepción, en esa materia. Pero me interesa destacar que no todos los contratos interadministrativos se podrán celebrar directamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la ley 1474 de 2011, ¿sí?, en ese orden, que forman cooperativas o que forman entidades sin ánimo de lucro entre las entidades territoriales para celebrar directamente. Podrán establecer cualquier esguince a lo que señala taxativamente la norma. Se someten a altos riesgos de que luego con el tiempo sean llamados o llamadas a responder penalmente, ¿sí? En el momento no hay reparo alguno, pero después de los 7 años o 10 años, como ha ocurrido, usted celebró por acá un contrato, y más si tienen aspiraciones políticas o de cualquier otro orden, o desempeñan altos cargos, los van a requerir, ¿sí? Toda la contratación pública es muy buena mientras no haya bochinche, ¿sí? Después de que haya bulla, viene el descalabro total. Doctor, pero cuando, insisto, si la mixtura entre suministro y servicios que no sean obra civil. De igual manera está involucrado el suministro. Sí. ¿Sí? De igual manera, sí, está suministrado el suministro, ¿sí?, en ese orden, ¿sí? En relación con los contratos de obra, importante destacar, cuando se presente una propuesta, que debo incluir el impuesto de guerra,
¿sí? El 5% del valor del respectivo contrato, ¿sí? El 5% del valor del respectivo contrato. Todo contrato de obra pública tiene impuesto de guerra, que equivale al 5%. Siempre que prepare una propuesta en ese orden. Y sobre este tema, los denominados hechos cumplidos. Hechos cumplidos. En el contrato de obra pública, el alcalde, en una situación que no fue declarada de urgencia manifiesta, pero ocurrió una calamidad, no declararon la urgencia manifiesta, imparte la orden verbal, al contratista, en una situación de urgencia manifiesta, una avalancha, pero no declararon la urgencia manifiesta, sino que impartieron la orden verbal. Ejecutaron esos trabajos, valor 80 millones de pesos, sin haber declarado la urgencia manifiesta. Lo primero, ¿ustedes consideran que se debe pagar o no se debe pagar? Se debe pagar. ¿Sí? Esa es una excepción que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. Se debe pagar. Si no me pagan, pero se debe pagar no directamente, previa conciliación extrajudicial o previa decisión del juez. No es que declaré la urgencia manifiesta, se declara la urgencia manifiesta y presénteme la cuenta de cobro, no. ¿Previa qué? Conciliación extrajudicial. ¿Se debe pagar el impuesto de guerra respecto a esas obras realizadas bajo hechos cumplidos? Claro que sí. ¿Sí? Debe pagarse ¿qué? El impuesto de guerra, ¿sí? Debe pagarse el impuesto de guerra. Claro. Toda obra que se realice por instrucciones u órdenes del Estado debe pagar impuesto de guerra, bien sea para figura de hechos cumplidos o no. Y una cuestión sobre hechos cumplidos. Vayamos a esto. Yo soy alcalde del municipio de Chía, Cundinamarca. Llamo vía celular o le imparto la orden verbal al proveedor de la gasolina. Suministreme 500 galones para toda la maquinaria, para el parque automotor. Y atendiendo esa orden verbal, el dueño de esa bomba suministra ese combustible. Y me envía una notica. Mira, aquí está, y la firman los conductores, los operadores de esa maquinaria. ¿Se debe pagar o no se debe pagar? No se debe pagar. ¿Sí? Ese criterio, ya les digo, del Consejo de Estado. Esa orden verbal así, por informar de que ayúdeme, que me colabore, que después adelantamos el trámite correspondiente. Esos temas, esos casos que les estoy planteando, no se deben pagar. O llamo a quien está suministrando la papelería. ¿Será que me puede enviar 500 remas de papel? Envíame la notica y después adelantamos. ¿Sí? Tampoco se debe pagar. Esos son hechos cumplidos irregulares, ¿sí? Irregulares, ¿sí? Son hechos cumplidos irregulares y por lo tanto no se deben pagar, ¿sí? En ese orden. O le digo, ingeniero, ¿en cuál vereda se encuentra? En tal lugar, vereda San Javier, de municipios de San Gil, etcétera, o de San Pedro. ¿Será que usted me puede colaborar para que desplane allá un camino, lo adecue? Me ha pedido. ¿Esas horas cuánto pueden valer? Eso vale 15 millones. Si el ingeniero actuando así, bajo esa consideración, adelante de los trabajos tampoco se deben pagar. ¿Sí? Ejemplos que les propongo de hechos cumplidos irregulares, que no da lugar a que sean reconocidos ni en conciliación, ni sean admitidos al momento de dictar un fallo el juez o el respectivo tribunal o el Consejo de Estado. Y además, que los hechos cumplidos llevan a que se determine una conducta de tipo penal, que es la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Sí? Es decir, acusan o presentan una denuncia frente a ese servidor público y perfectamente lo pueden involucrar en ese delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Estos ejemplos, porque hay otros ejemplos en los que sí se debe pagar. Un típico caso. Me llama el alcalde. Me dice, colabóreme con el arreglo de tal vía, de tal camino. Eso vale como 20 millones. Digo, alcalde, yo ahorita no estoy en condiciones, la maquinaria la tengo en otro lugar. Y el alcalde me dice, recuerde que usted tiene pendiente de que le pague una cuenta de cobro en relación con unas obras que usted me hizo. No sé si me podrá ayudar. ¿Sí? O usted está participando en una licitación pública. No sé si me podrá ayudar. Entonces mire que aquí existe una acción psicológica, ¿sí? Un chantaje. Y se demuestra con grabaciones, etcétera, que se presentó ese tipo de situaciones, se ejecutan los trabajos, se deben pagar, ¿sí? Porque hubo una actuación contra ese particular.
que no pudo resistirse o negarse frente a la autoridad pública en esta materia. Ese caso sí se debe pagar. O por ejemplo, cuando se presentan situaciones propias de urgencia manifiesta, declara la urgencia manifiesta y parte la orden verbal, dejan constancia que se declaró la urgencia manifiesta y parte la orden verbal, se deja constancia que impartió la orden verbal, ejecuté las labores, ¿cuánto? 300 millones de pesos, no me pagan, en este caso también, y tampoco se firma el contrato, entonces en este caso no hablamos propiamente de hechos cumplidos. Miren, se presenta la avalancha, declaro la urgencia manifiesta, imparto la orden verbal, debo constancia por escrito, el contratista ejecuta esos trabajos, ¿sí? Con la expectativa de que más adelante se va a formalizar este respectivo contrato. Finalmente, no se formalizó el contrato. No voy a demandar por hechos cumplidos, sino por el incumplimiento del contrato. Y en este caso voy a pedir que se declare la existencia del contrato y que se declare el incumplimiento y que me pague. Entonces es una excepción a ese tema de los hechos cumplidos. Pero si se presenta la avalancha y parto la orden verbal y me atienden y ejecutan esos trabajos, hay que pagar previa ¿qué? Conciliación extrajudicial, ¿sí? Previa conciliación extrajudicial. Entonces, en hechos cumplidos, si me presentan la factura, mira, aquí está el suministro de papelería, no se debe pagar. Y además, el juez con esta factura no puede librar mandamiento ejecutivo, porque existe un vicio en la creación de este título válido, ¿sí? Mira, aquí está la factura y como usted no hizo reclamo alguno, entonces voy a dar un ejecutivo. Debe proponerse en ese tipo de excepciones, en el sentido de que esa factura tiene origen en un negocio jurídico ilegal y que no puede dar origen a que se haga ya ese tipo de actuaciones judiciales ordenando que se libre ¿qué? Mandamiento de pago y embargo de los respectivos recursos. Entonces es una cuestión importante y relevante. Y lo otro que es fundamental es que no legalicen hechos cumplidos, ¿sí? Es que mire, suministra la papelería o el combustible, luego adelanto una selección de mínima cuantía y legalizamos. Porque según jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, ese funcionario puede ser investigado por el delito de que falsedad ideológica del documento público. En hechos cumplidos configura el delito de falsedad ideológica del documento público, porque hacen aparecer unos hechos recientes sobre hechos que ocurrieron un tiempo atrás, ¿sí? Oigan, mire, usted está aquí, falseado. Ese suministro no fue prestado en tal fecha, o esas horas no fueron ejecutadas en tal fecha. Ustedes las hacen aparecer como que son de esta época y no corresponde. Eso es que falsedad ideológica en documento público. Mejor vaya a la conciliación y que definan ahí, ¿sí? Es menos riesgoso en esta materia. Bien, pasemos al tema de los convenios solidarios. Don, ¿Sí? una pregunta antes. Supongo que este tema de los contratos interadministrativos difiere de los convenios, Sí, en el caso de obra. Otro tema es a qué se le considera prestación de servicios de evaluación, que no me queda claro ahí ese... Entonces, ¿a qué servicios de evaluación de proyectos, sí? Sí, creo que así lo señala la normativa. ¿A qué se refiere? Esos servicios de evaluación de proyectos. Si se quiere, encierra algunos elementos de la consultoría, ¿sí? Tiene la misma equivalencia, sino con otra expresión. Ese servicio de evaluación de proyectos es dictaminar, establecer si tiene una viabilidad de determinado tipo de proyectos en esta materia. Es así de manera muy formal y muy sencilla. Es determinar, evaluar, ponderar, establecer si es viable o no un determinado proyecto o una determinada obra o unas inversiones de los respectivos recursos a través de fiduciaria, etcétera, en ese orden. ¿Y el porcentaje de participación del Estado en esas empresas de economía mixta, hay alguna regulación al respecto o con una mayoría simple es suficiente? Entonces, ¿cuándo se considera que es una empresa de economía mixta y que está sometida a la ley 80 del 93? Cuando la participación del Estado supera el 50%, ¿sí? Participación del Estado supera ¿qué? El 50%. Y los contratos no tengan relación con su objeto social, ¿sí? ¿Se someten a qué? Ley 80 del 93.
Entonces, tenemos una social economía mixta, participación mayoritaria del Estado, 50%, para someterse a la ley 80 del 93, ¿sí? Para someterse a la ley 80 del 93. Dice, social economía mixta, sujetos sociales de determinada actividad, todo lo que tenga que ver con sujetos sociales, todo lo que tenga que ver con sujetos sociales, como dice el protagonista, hagan así, sí. Ese es un rayo como despierta Colombia, ¿sí? Más o menos. En ese orden, como dice el chiste, no hagan así, muevan la cabeza. Bien, entonces, si el porcentaje es superior al 50%, ley 80 del 93. Pero que no tenga que ver con sujetos sociales. Porque si el contrato tiene desarrollo con sujetos sociales, se somete al derecho privado. ¿Sí? Al derecho privado. Ahora bien, podrá ser social de economía mixta con menores porcentajes, con el 15%, el 20%, pero tendrán otro tratamiento jurídico en esta materia. ¿Sí? Otro tratamiento jurídico en esta materia. Pasemos. Doctor, una pregunta. Cuando se van a suscribir esos convenios interadministrativos, por ejemplo, con una entidad mixta, como se acaba de mencionar, ¿es suficiente solamente con valorar que dentro de su objeto social tenga la actividad que le permita ejecutar la actividad a la cual se va a aunar esfuerzos? ¿O cómo se evalúa hasta dónde se determina la capacidad administrativa operativa que debe tener? ¿O no es necesario simplemente con el objeto porque pues finalmente terminan subcontratando? Sí. La norma señala una expresión del artículo 92, siempre que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. ¿Sí? Si no está en las condiciones, no se podrá acelerar. Y que esté que no es suficiente con que sea una entidad pública, sino que esté en capacidad de desarrollar el objeto del respectivo contrato. La mayoría de las veces no lo hacen y son flexibles y entonces van a terminar que subcontratando. ¿Sí? Y subcontratan, y es una manera de tercerizar la contratación. Por ejemplo, yo soy alcalde del municipio de Villavicencio. Necesito adecuar las instalaciones o red de alcantarillado. Valor 500.000 millones. Digo, si hay una legislación pública, pues va a ser muy difícil de pronto colaborar a quienes patrocinaban la campaña. ¿Qué hago? Celebro un contrato interadministrativo con la empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial de Villavicencio. Y luego esa empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial subcontrata ¿qué? Con terceros. De acuerdo que con su manual de contratación, ¿sí? Con su manual y es una manera de eludir la licitación pública. Cualquier alcalde muchas veces se habla de ese tipo de mecanismos, ¿sí? Para asegurar el contrato frente a determinada persona, ¿sí? En ese orden.